Estudios sociales. Cuarto grado. Movimientos migratorios. Gracias por estar en sintonía con Televisión del Salvador. Estamos muy alegres porque estamos dando inicio a nuestra clase de estudios sociales de cuarto grado. Así que quiero darles la bienvenida junto a Zulma. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy feliz y contenta de estar nuevamente aquí con todos los chicos en casa y contigo, Marcela. Igualmente. Bueno, también comentarles que pueden buscar todos nuestros contenidos a través del sitio web del Ministerio de Educación. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo la guía de autoaprendizaje que corresponde a la semana número 5. Vamos a continuar hablando sobre los movimientos migratorios en El Salvador. Claro, ahora vamos a conocer más las causas, sus efectos, entre otras cosas. Pero Zulma, ¿qué te parece si iniciamos recordando un poco lo que vimos la semana pasada para que todos estemos ya con la mente ahí fresca? Claro que sí, Marcela. La semana pasada vimos acerca de los movimientos migratorios, ¿verdad? En El Salvador, de cómo se dieron, de cuáles fueron esos movimientos y de causa, ¿verdad? De por qué las personas deciden migrar hacia otros países. Sin embargo, este día vamos a profundizar mucho más en algunos términos que están asociados también a la migración y que es muy importante que nosotros podamos saber e interpretarlos. Y me parece bastante curioso, yo creo que también en casa se han de estar preguntando qué dice esa pizarra, por qué están ahí esas palabras un poco desordenadas. Les invito a que juntos vayamos dándole un poco de forma gracias a las indicaciones de Zulma. Claro que sí, Marcela. A ver, yo veo aquí palabras están mezcladas, pero yo creo que los colores nos pueden ayudar como a ordenar. Por supuesto, que a los chicos en casa que nos ayuden a ordenarlo. Excelente. A ver, tenemos en primer lugar los tipos. Sí, bueno, vamos a hablar acerca de los tipos de cómo puede hacerse la migración. Y en este caso nosotros tenemos que la migración puede ser de forma irregular. O sea que vamos a utilizar este. Bueno, lo vamos a subir un poquito nada más. Así es. O puede ser de otra forma que es... Puede ser esta. Regular. Ok, entonces tenemos que los tipos pueden ser estos dos, regular e irregular. Así es. Veo otros dos que tienen como parecidos los colores. Sí, mira, fíjate de que sí. Aquí hay dos términos, refugiado y asilo. Pero yo creo que para poder comprenderlos necesitamos el apoyo de un especialista. Bueno, antes de colocarlos, entonces, ¿te parece si vamos a ver a nuestro especialista para que nos dé la información que necesitamos para completar el orden? Ya regresamos. Las formas de migración pueden ser regular o irregular. Hablamos de la migración regular al movimiento de personas que se produce de acuerdo con las leyes del país de origen, de tránsito y de destino. Es decir, las personas poseen los permisos necesarios para poder viajar con fines turísticos, por ejemplo, cuando visitan a sus familiares en el exterior o con el objeto de residir en otro país, de manera que este país se convierta en su nuevo hogar. Por ejemplo, al adquirir una residencia permanente, un permiso de trabajo o una residencia de estudio. Por migración irregular, se comprende a la situación de las personas que en un momento dado se desplazan sin esos permisos correspondientes para su tránsito y residencia en el país de destino. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, define a la migración irregular como un movimiento de personas que se desplazan al margen de las normas de los países de origen, de tránsito o de destino, y que pueden encontrarse con diferentes situaciones de riesgo durante el tránsito o recorrido. Por ejemplo, lo podemos ver cuando las personas deciden viajar guiados por los denominados coyotes. Al hacer referencia a las migraciones regulares o irregulares, podemos conocer también que los migrantes no son un peligro, sino que pueden estar en condiciones de peligro y por ello deciden abandonar su país de origen. Ahora bien, es importante destacar dos términos que poseen diferencias propias, pero que están vinculados entre sí, como lo son el refugio y la solicitud de asilo. El refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida,
por motivos de raza, preferencia, religión, nacionalidad o por pertenecer a un determinado grupo social, se encuentra fuera de su país de origen o residencia habitual y tiene miedo de acogerse a la protección de su país, de manera que no puede regresar a él, porque su vida puede correr peligro. Mientras que el solicitante de asilo es una persona que busca de protección internacional y cuya solicitud aún no ha sido objeto de una decisión firme por el país donde ha sido presentada. Cabe destacar que no todos los solicitantes de asilo son reconocidos como refugiados, pero todas las personas refugiadas en estos países son inicialmente solicitantes de asilo. A manera de ejemplo, durante el periodo de guerra civil de El Salvador, muchos salvadoreños solicitaron asilo en otros países, a fin de escapar de las condiciones de violencia y de peligrosidad del país. Ahora ya escuchamos que puede ser regulada y de forma irregular. Y también agregamos estas dos palabras que son refugiado y asilo. Si nos lo explicas un poco mejor, porque ya tenemos una idea, pero si tú nos ayudas a ver dónde lo colocamos, porque no sé si ponerlo abajo de cuál, de irregular o regular. La situación es, Marcela, que los dos términos tienen que ver con ambos tipos, porque, como lo mencionaba la especialista, la calidad de refugiado puede ser cuando en un país hay un determinado conflicto, ¿verdad? Y estas personas se van en calidad de refugiado a otros países. Esto permite, ¿verdad?, que la migración podría ser de tipo irregular en el sentido si no cuentan con los permisos necesarios. Pero esto lo lleva a una solicitud de asilo. Entonces puede ser ambas, pueden ser irregular o de forma regular. Pueden tener permisos o sin permisos. Sí, porque tú podrías solicitar también el asilo si te vas también de forma regular. Muy bien, entonces ahora ya tenemos los tipos un poco más ordenados, pero necesitamos continuar, porque yo me imagino, Zulma, que las personas cuando se van a otro país, pues no ha de ser tan fácil porque han de cambiar toda su vida, todo su mundo. ¿Te has preguntado, por ejemplo, cuando las personas migran y llegan al país de destino como inmigrantes, te has preguntado a qué situaciones se enfrentan? ¿Qué es lo que ellos experimentan a su llegada a estos países? Pues yo creo que seguramente el clima puede cambiar porque no todos los países tienen este sol tan bonito que tenemos en El Salvador. Pues fíjate que hay varias barreras con las que se enfrentan, ¿verdad? Y podemos irlas viendo. Por ejemplo, acá en la pizarra, creo que la primera barrera es el idioma. Aquí tenemos esto, porque no en todos los países hablan nuestro idioma. Así es. Las personas cuando llegan a los países de destino, posiblemente la primera barrera es el idioma, porque para poder comunicarnos con los demás es necesario que hablemos el mismo idioma. Y entonces imagina que tú te vas a Brasil. A Brasil. Tengo que aprender portugués. Así es, o tú no sabes hablar inglés y de repente llegas a Estados Unidos y necesitas comunicarte. Entonces sería una de las primeras barreras. Obviamente, nosotros los seres humanos nos aprendemos a comunicar de diferentes formas, porque puede ser un lenguaje corporal, gestual o a señas, ¿verdad? Para poder pedirlo. Sin embargo, es una de las primeras barreras, esa es una, pero también hay más. Por ejemplo, imagínate que estás acostumbrado aquí a comer sopita de frijoles con arroz y queso, las pupusas, pero de repente se nos cambia todos esos alimentos. Llegas a otro país y otras formas de comida a las que tú no estás acostumbrado. Entonces otra barrera es el cambio de nuestra comida habitual. Cambiar la alimentación, una barrera cuando llegas, pero sin embargo se vuelve una oportunidad de conocer otro tipo de comidas, que es muy importante, ¿verdad? Pero al llegar, como tú estás acostumbrado a lo tuyo, a lo de tu país, entonces en ese momento sí es una barrera, pero luego es una oportunidad de conocer. De conocer otra cultura, otras tradiciones. Así es, por supuesto. Entonces podemos decir que este sería el tercero. Así es. Estaba cerquita. Porque tú llevas ciertas tradiciones, imagínate, nosotros vamos de acá de El Salvador y llevamos tradiciones arraigadas, ¿verdad? Que en nuestra familia, nuestras comunidades, pero tú llegas al otro país y de repente te encuentras, por ejemplo, con otro tipo de celebraciones, formas de vida, y entonces
son culturas diferentes porque en esos países viven personas de diferentes partes del mundo. Y entonces hay muchas culturas juntas y eso permite que vos conozcas otras situaciones, por ejemplo, otras celebraciones. Otras fiestas, otros trajes típicos, incluso otros árboles, como aquí tenemos el maquilifue, podemos conocer el de otros. Así es, entonces, y eso, ¿verdad? Al inicio es una barrera, pero luego es una oportunidad. Muy bien, ¿qué otra barrera podemos encontrar? Por el color veo que estás tocando ahí el empleo. Fíjate que tenés que buscar trabajo, porque cuando las personas migran es porque quieren mejorar sus condiciones de vida. Y entonces, en ese sentido, hay que buscar el trabajo. Bueno, vamos a colocarlo. Llegas al empleo. Para el empleo, ¿qué necesitas? Necesitas poder hablar el idioma, ¿verdad? Pero también, dependiendo de tu escolaridad o dependiendo del país que vas, en este caso, por ejemplo, necesitas empleo. Muy bien. También tenemos la forma de vida. Sí, como lo dijimos anteriormente, las personas tienen que buscar un empleo y dependiendo de sus niveles pues, de escolaridad y de las barreras del idioma, posiblemente les sirva para conseguir un empleo que en otros países podría estar cerca o bastante lejos en distancia, ¿verdad? Que eso le sucede también. Y por supuesto la nostalgia familiar que todos van a experimentar. ¿Qué te parece si vamos a ver la siguiente experiencia? Sí, veámosla. Hola, saludos. Mi nombre es Norwin Herrera. Soy salvadoreño que emigró a Estados Unidos hace aproximadamente 20 años. Vamos a hablar un poco de las barreras que se tienen al llegar a Estados Unidos. La primera barrera, el idioma. El tema del idioma, pues yo soy informático de profesión y desde hace casi 25 años que vengo practicando tecnología. Yo aprendí un poco inglés, pero solo era inglés técnico, el inglés que yo necesitaba para poder leer los lenguajes de programación, para hacer programas de computadoras. Entonces, básicamente cuando llegué a Estados Unidos no tenía la facilidad para poder comunicarme con nadie prácticamente. Entonces, bueno, el tema de encontrar trabajo es un tema difícil, ¿verdad? Uno porque está relacionado con si tenés primero las capacidades de conocimientos para trabajar. Segundo es que si tenés los documentos legales para trabajar. Aquí todas las empresas, antes no era así, pero ahora sí. Todas las empresas cuando querés ir a trabajar te piden tu número de seguro social o te piden el número que te valida para que puedas trabajar en los Estados Unidos. Si vos les das un número, ¿verdad? Y ese número es falso o ese número no existe, prácticamente no te dan trabajo. Entonces tenés que limitarte a trabajar en lugares que no querés, o quizás vos tenés la posibilidad de ser maestro, tenés la posibilidad de ser psicólogo, tenés la posibilidad de ser cualquier otra cosa, pero no podés porque tu condición laboral no te lo permite. Entonces tenés prácticamente que trabajar en lo que sea, y lo que sea es en servicio de cocina, en lavando platos, recogiendo basura, limpiando edificios. Los trabajos, vamos a decir, que no requieren demasiado control de parte del Estado, y entonces la gente termina, por eso la gran mayoría de nuestra gente, nuestros salvadoreños que migran, terminan trabajando en lugares como estos o en trabajos como estos. La nostalgia juega un papel fundamental en nuestra vida. Queremos comer pupusas, queremos tomar sopa de res, queremos tomar sopa de pollo, comemos todo lo que comíamos allá, lo queremos comer aquí. Entonces, aquí entra la pregunta de si, bueno, aprendiste a cocinar. Le preguntaste a tu mamá cómo hacer el arroz, cómo hacer los frijoles, cómo hacer la pasta, cómo hacer esas cosas que te gustan, son fundamentales, porque si no aprendes a valerte por ti mismo y a cocinar tus propias cosas, entonces prácticamente estás sujeto a comer lo que hay en el camino. Entonces extrañamos nuestra tierra, pero queremos estar en otra tierra. Entonces vivimos en un mundo donde queremos estar aquí, queremos estar allá y nos queremos partir en dos. Es mejor que
estudiemos, que lleguemos a generar una profesión y que no necesitemos salir de esa zona. Saludos. Y ahí escuchábamos algunas de las barreras a las que esta persona tuvo que enfrentarse. Y hay muchas barreras, como tú nos decías, Zulma, e incluso podemos nosotros decir, la nostalgia es algo muy importante, se extraña. Así es, pero fíjate que hoy día la tecnología nos puede permitir hacer muchas cosas, como por ejemplo informarnos. Si una persona quiere emigrar, la tecnología puede permitirle vencer estas barreras que mencionamos acá, como por ejemplo informarse acerca de conocer el idioma, la cultura de ese país de destino al que va a llegar, o también preguntarle, por ejemplo, a través de un mensaje de texto, de una videollamada, a personas que ya han tenido esta experiencia y que pueden informar, nos pueden informar a uno de cómo es la situación en este país de destino. Entonces nosotros podemos vencer estas barreras que vemos acá de alguna manera con la tecnología, ¿verdad? Entonces, tú aprendes, por ejemplo, a hablar inglés, ¿verdad? Francés, portugués y de la cultura de este país. Pero también nos sirve para, como tú mencionabas, la nostalgia familiar, poder vencerla y acercar a la familia a través de una videollamada, ¿verdad? Que es muy importante. Y de esa manera nosotros podemos estar muy cerca de nuestros seres queridos. Muchísimas gracias, Zulma, por darnos estas información. Tenemos que aprovechar las redes sociales, hacer un buen uso, documentarnos, aprender otro idioma e incluso investigar de todos los temas. Tenemos que despedirnos, así que nos vamos a quedar hasta acá y les decimos adiós.